una trayectoria de fidelidad. Y platicando tantito con la pastora, no teníamos el gusto de conocerla. Coincidimos con un tremendo hombre de Dios que vive en Israel, ¿verdad, pastor? Y nos dio gusto, y también quiero decirle pues que gracias a Dios porque tenemos familia que está en la misma sintonía y dirección que nosotros. Cada iglesia tiene su llamado y su visión. Y platicando con mi esposa y platicando con Gaby y la pastora, nos decía, ella tiene más de 40 años trabajando en la parte de la laguna, ¿verdad, pastora? Es en Durango. Así que, si quiere ir a Durango, ya tenemos dónde llegar, ¿no? Tenemos familia en Durango, ¿verdad? Bueno, pastora, bienvenida. Gracias. Muy buenos días, familia, porque eso somos. Si Jesucristo es tu Señor, entonces tú eres mi hermano y mi hermana, y es un placer enorme poder compartir. Se lo hacía saber al pastor hace unos minutos atrás. Voy a hablar hoy acerca de algo que nos compete a todos, sin excepción, aprovechando la excusa del mes de mayo, que para nosotros en México es tremendamente relevante. Puede ser usted mal hijo todo el año, pero si le compra algo a la mamá, una olla o algo, el 10 de mayo ya la hizo, ¿cierto? Si me escuchan alguna mezcla rara de mi acento, alguien dijo por allí que los mexicanos nacemos donde se nos antoja, y yo nací hace 62 años en el sur de Chile, pero ya el Señor me perdonó, ya me tiene de este lado. Me enamoré de un excelente mexicano y heme aquí. Vamos a orar. Cada vez que nosotros, usted y yo, estamos en un auditorio como este, o en un lugar pequeño, o en un café, pero alguien nos habla acerca de la palabra, entonces tenemos el privilegio de estar expuestos a Cristo. Mire usted y yo en este momento seremos expuestos una vez más a Cristo, la palabra, el verbo, la palabra en acción, que es el Hijo de Dios nuestro Señor. Y eso significa, amados amigos y hermanos, que somos expuestos a todo el poder del cielo. ¿Qué traes en tu vida en esa hora que ese enorme e inexplicable poder nos pueda transformar para bien? Se le voy a rogar que se ponga de pie, por favor, un minutito, un ratito, y le diga al Señor, me expongo a ti. Dime, háblame y suple esa necesidad que solamente tú conoces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Nos has reunido, nos has unido en ti, y hoy cada uno de nosotros cuenta con una necesidad que tal vez no hemos podido expresar de otra manera o a otra persona, pero tú dices en tu palabra que tú conoces cada una de nuestras necesidades y suplirás esa necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dile al Señor, me expongo a ti, me expongo a Cristo, llena esa necesidad, recibo tu palabra en el poder del Santo Espíritu y en su nombre, en el nombre de Cristo, que así sea. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Parte de mi privilegio de trabajar en beneficio de la sociedad es que recibo personas en una oficina, en un café, muchas veces en mi casa, para poder compartir la esperanza. Este es un mundo en desesperanza, este es un mundo caído, todo el mundo lo sabemos. No tenemos más que abrir nuestro teléfono para enterarnos hoy a través de redes sociales y demás lo caótico de nuestro entorno. Es una cuestión de segundos para empezar a enterarnos. Ayer llegamos al hotel en la tarde. Por cierto, Gaby, ponte de pie, por favor. Gaby es mi compañera de muchas jornadas, esposa y pastor
junto con su esposo dentro de nuestras congregaciones. Y llegamos Gaby y yo, y uno enciende la televisión y había noticias de un tiroteo, ¿cierto? En Texas, allí en un mall, ayer en la tarde, y una vez más ya casi hemos perdido la capacidad de asombro, porque estamos tan llenos de malas noticias. Eso es lo que nos enreda. Y cuando nos acercamos al corazón de las personas, nos damos cuenta de que la problemática social que nos rodea tiene que ver con una pérdida casi total de un concepto que no queremos reconocer, pero que nos está afectando, y es esto, la pérdida de la dignidad. Es una razón importante que nos atrae a Cristo. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo es que nosotros podemos reconstruir la concepción de la dignidad más allá de toda circunstancia. ¿De acuerdo? Quiero que se prepare, escuche lo que Dios tiene que decir. Y para ello hay una cita base bíblica que estoy tomando de la Nueva Traducción Viviente del texto bíblico, en el Salmo número 3, verso 3. Y dice así en la palabra del Señor, lo debe tener en la pantalla. Dice: pero tú, Señor, puede leerlo conmigo si lo tiene allí, ¿sí? Pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. ¿Puede? ¿Ya está? Ok, quiero que lo lea, porque esto es Cristo, a lo que me refiero. Esto es Cristo. Usted viene aquí y come a Cristo. Esto es algo que alimenta su interior. Mire lo que dice. ¿Pero qué? Pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Una de las características más comunes de una persona que ha perdido o desconoce el concepto de dignidad es que está avergonzada de sí misma. No reconoce su valía. Y estamos en medio de una generación, hombres y mujeres, en el que hemos corrido tras de muchos excesos para poder intentar como cubrir nuestra vergüenza. Los medicamentos psicotrópicos son lo más vendido de los últimos tiempos, y después de pandemia esto ha aumentado. Significa que cada vez nosotros perdemos más la concepción maravillosa de lo que soy en Dios. La dignidad no es otra cosa que reconocer mi valor, y un valor de eternidad que fue concebido en el corazón de Dios Padre antes de que el mundo existiera. Ya Dios te tenía pensado para este tiempo y hora. Cuando empiezas a creer eso, empiezas a levantar tu cabeza, empiezas a caminar confiada en quién eres, no en la opinión de los demás, sino en Dios. ¿Quién soy? Por eso dice el poeta: tú, Señor, me rodeas como un escudo. Eres tú mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres el que me hace digno. De ti bebo la salud mental, el equilibrio. Miren, he sido una asidua lectora desde muy pequeña. Tuve una mamá que partió con el Señor a sus 92 años el año pasado, a finales de noviembre. Y ella nos impulsó a mis hermanos y a mí a ser ambiciosos en el conocimiento, no solamente de la escritura, pero de la literatura en general. Así que soy una fascinada por crecer todos los días, y lo que más quiero, lo que mi alma anhela, es conocer más de Jesucristo. Y le decía a unos amigos preciosos que han sido nuestros anfitriones en estos días, que me encanta ver cómo Dios pone a nuestra disposición recursos. Y ya mis ojos, por eso la versión de la Biblia que uso y del teléfono, los que son de mi camada,
tenemos unos enormes números y letras y no tenemos ya posibilidad de guardar secreto alguno porque todo el mundo se entera, ¿cierto? Ya mi vista está limitada, pero he descubierto la maravilla de los audiolibros y en 3 años he recorrido todos los libros de mi niñez y estoy escuchando versiones diferentes del texto bíblico y eso hace que mi alma se renueve, mi espíritu se vuelva a conectar permanentemente con el Espíritu de Dios, pero la ambición de conocer me ha hecho crecer. Y en uno de esos grandes libros conocí la historia de una mujer extraordinaria. Su nombre es Sonia Carson, la madre del doctor Ben Carson, una neurocirujano pediatra, escritor y político estadounidense, que estuvo como parte del equipo de trabajo tanto del señor Obama como del señor Trump en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la historia de alguien sin dignidad. Y por favor, quiero que aprendamos en la Escritura que podemos tomar lecciones para nosotros, tanto de lo que Dios usó a través de varones como de mujeres, porque para Dios, según Pablo, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, sino que todos somos uno solo, uno mismo y de tanto valor delante de Dios a través de Cristo. Y esta es la historia de Sonia Carson, que fue una mujer, es una mujer de color, que ya es un lío, una mujer morenita, de origen afroamericano, que a sus 14 años, siendo analfabeta y venida de un hogar en destrucción, se casa con un hombre que le mintió, y esto no porque sea hombre, sino porque sin Dios así nos mentimos, hombres y mujeres. Así funciona. Yo sé que la mayoría, las mujeres que llegan conmigo, todas ellas son buenas y los hombres son malos. Pero según mi entendimiento, el género no determina la bondad, sino lo que hay en el corazón. Y entonces se da cuenta de que tiene 2 hijos y se da cuenta cuando ya el hijito menor, que es Ben Carson, estaba crecido, tendría unos 5 o 6 años, que este hombre era parte de un matrimonio anterior y la abandona. Imagine por favor la circunstancia, sin saber leer ni escribir, siendo una mujer de color en aquellos años, sin saber ningún oficio, viviendo al margen de la sociedad, cayó en una depresión terrible. Tan es así que tuvo que dejar a sus hijos al cuidado de una vecina, literalmente, para ella ser internada en un hospital psiquiátrico, porque así llegaron a estar sus emociones. La historia larga, corta, por favor, porque no me voy a concentrar en ella, es más que un ejemplo, es que allí en ese hospital, Dios tenía un ángel preparado para ella que le dio a conocer a Cristo en medio de sus circunstancias. Ella toma a Cristo, se la toma en serio, le cree a Dios, regresa a su casa, toma a sus hijos y les dice: ustedes no repetirán mi historia. Así que a partir de hoy van a leer, van a aprender a leer, van a leer, van a crecer y van a alcanzar lo que yo apenas podría imaginar. Es una historia fascinante, fascinante. Al final, estos 2 hijos, relegados de la sociedad, Benjamin, un muchacho herido, enojado con su historia, con sus circunstancias, un muchacho y un hombre agresivo, pero eso Dios le tiene sin cuidado. El mayor de sus hijos trabaja para la NASA y ya les dije a lo que se dedica el doctor Ben Carson. Ha sido uno de los primeros neurocirujanos en el mundo en hacer cirugías dentro del vientre de una mamá embarazada cuyo diagnóstico de su bebé es mortal. Porque Dios, yo lo decía con las mujeres ayer,
A Dios no le interesa de dónde venimos en este mundo, sino lo que Él ya planeó para ti y para mí desde su pensamiento cuando nos imaginó y nos plantó en este tiempo y hora. Hay una historia que la mayoría de los lectores del texto bíblico conocen. Está registrada en todo un libro, especialmente en el capítulo número 4, el verso 14 de la nueva versión internacional del texto bíblico. Dice así: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y los que leemos la Escritura sabemos que se está refiriendo a Esther. Esther fue una muchacha, aparte de una comunidad judía en Persia, en el imperio Persia, que hoy día son territorios de Turquía en el mapa actual, y llega como parte de esta diáspora a vivir en un lugar donde eran rechazados. Ella llega a vivir con un tío o primo, depende de la versión del texto bíblico que usted lea. El asunto es que no eran sus padres. Hablamos de una muchacha adolescente, hablamos de una huérfana, hablamos de alguien que no tenía entonces respaldo como para brillar y destacar en sus circunstancias. La crió entonces alguien que no era su papá ni su mamá, lo que entre los judíos significaba que ella sería una muchachita que sería difícil de casarse porque no tenía dote. Cultura del entonces. Yo también me casé sin dote y mira, aquí estoy después de todo, ¿verdad? Así es Dios. Y entonces, pero Esther tenía todo en contra, muy parecido a Ben Carson en su historia. Una niñez en soledad y miseria. Más de alguno aquí sabemos de lo que está hablando el texto bíblico. Una juventud sin futuro. Miren, en la cultura judía, la cultura hebrea, las muchachas debían ser casadas, por favor sí Z, por los padres en su primera menstruación para asegurar su vida en protección, su vida asegurada, valga esa redundancia, para cuando fuera adulta y para evitar problemas morales. Así que eran unas nenas. Así hablamos de María de Nazaret como hablamos de Esther. Debió haber sido tremendamente amenazada por sus propias emociones. Pero de pronto en esa vida de pensar, a lo mejor yo no voy a tener un hogar, no voy a poder construir un futuro, nadie, ningún varón me va a tomar en cuenta porque soy huérfana, soy pobre y soy alguien relegado de la sociedad. ¿Cuántas veces te has sentido así? Muchas veces, al menos yo, con mucha frecuencia. Pero de pronto me encanta esto porque Dios, en su plan mayor a nuestras circunstancias, tenía programado, al menos por lo que nosotros conocemos, el primer concurso de belleza internacional en Persia. Y nosotros pensamos, oye, ¿qué onda con Dios, no? ¿Cómo promueve ese tipo de cosas? Dios hará lo que tenga que hacer para cumplir su bello propósito en tu vida y en la mía. Y entonces promueve esto. Había un ambiente peligroso. El tío primo le dice, vas a ir al concurso, pero tú calladita, no vas a decir tu etnia, porque desde siempre los hebreos han sido perseguidos. Así que de pronto se encuentra en un ambiente que ella no deseaba, seguramente sometida a mucho temor. ¿Cuántos hombres les ha tocado iniciar en una empresa o comenzar una congregación con todos los miedos que eso significa? Mientras les observo lo que ustedes tienen acá,
escuchando algo de relato de su congregación a través de la voz de sus pastores, trae a mi memoria nuestros propios caminos de inicio. Y nos da miedo. Humanamente se atoran las cosas. Humanamente no sabemos si la luz va a alcanzar para que yo no tenga tanto calor. No sabemos si las cosas van a funcionar. No sabemos si el matrimonio va a funcionar. No sabemos cómo nos va a ir con la paternidad. No sabemos cómo nos va a ir con esa inversión que hicimos. No sabemos cómo nos va a ir en los estudios. Todo es incierto. La vida toda, si eres joven, si eres niño, si eres mayor, la vida es una constante incertidumbre. Le pasó a esta muchacha, pero su familia, su tío, vamos a definir eso, su tío la impulsa y le dice, ve y preséntate, vas a ser parte de una cuestión que parecía muy frívola. Pero me encanta cómo es que Dios trata con nuestros corazones. Así que va con todo y los temores que debió haber guardado en su corazón, con los miedos que debía haber estado allí tejiéndose, y muestra un valor extraordinario. Una mujer que empezó a desarrollar esta concepción de la dignidad, que nos muestra a hombres y mujeres que las cosas en nuestra vida, familia de la fe, no se trata de ti o de mí, no se trata de mi género, no se trata de cuántas veces he fracasado, no se trata de mis temores, se trata de un plan mayor que Dios ya tiene determinado para bendecir. Aludíamos a esa palabra ayer. Yo sé los planes que tengo para ti, probablemente tú los ignores, pero yo tengo planes de bien para tu vida. Y uno dice, ¿es en serio? ¿Me está yendo pésimo, Señor? ¿Dónde están tus planes de bien? Y Dios dice, confía, yo sé lo que hago. Confía. Y entonces aquí descubrimos el valor y la dignidad de esta mujer, que son los tesoros de una vida preciosa. Dice el poeta, en la traducción lenguaje actual del texto bíblico, en el Salmo número 139, verso 14, soy una creación maravillosa. Díganlo, por favor. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. ¿Puedes dar gracias por eso? Soy una creación maravillosa. Y cuando alguien lo insulte, perdónenlo y diga al Señor, independientemente de un papá herido, de una mamá herida, de unos enemigos que son necesarios para valorar a los amigos, tú has dicho que yo te soy una creación maravillosa y voy a dedicarme a dar gracias. Y a lo mejor puede que no te guste mucho lo que estás viendo en el espejo, pero Dios nos mira, pues usted sabe que la paternidad está completa en Dios. El término paternidad en su genérico incluye papá y mamá. Dios es nuestro Padre, pero dice que nos ama también como una madre amorosa. Y las mamás siempre vemos a nuestros hijos hermosos. Yo se lo decía a las mujeres ayer. Los otros dicen, ¿es en serio? Pero es que ay, niña, es preciosa. Y tú dices, pues, es su mamá, ¿verdad? Mamá cuervo. Y Dios es nuestro Padre y Madre cuervo. Te ve y aunque tú digas, ay, no quiero ver eso que está en el espejo, dice, mírate, hijito, porque para mí eres perfecto. La imagen que yo imprimí en ti es la ideal para mis planes que yo tengo con tu vida. Porque definitivamente, por eso uno luego usa estas cosas de doble piso. Yo quisiera haber sido más alta. Y definitivamente mucho más curvilínea. Y bueno, muchos otros detallitos, ¿cierto? Pero Dios pensó que la mezcla genética de tus padres y los míos, los orígenes de nuestra familia biológica, eran el ideal para que tú tengas el color de piel, el tamaño y tu manera de ser para que cumpla sus propósitos. Si usted cree que está en este mundo para cumplir sus sueños, usted no conoce a Cristo. A mí me enternece leer eventualmente en las redes sociales, Dios cumple los sueños. Sí, mijito, en serio, ¿y dónde lo leíste?
los sueños que nosotros tenemos, lo mismo de plantar una iglesia que tener una familia, alcanzar una carrera universitaria, lo que quieras, son sueños que Dios plantó para sus propósitos al utilizar tu maravillosa existencia. Por eso dice el poeta, yo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Dice, todo lo que haces es maravilloso y de eso estoy bien seguro. Imagínense, por favor, si todos en este lugar pudiéramos vivir creyendo esta verdad, no más, soy una creación maravillosa. Todo lo que Dios puso en mí es perfecto. Aunque miles de voces te digan lo contrario, eso es comer Cristo. Yo creo tu palabra. Yo sé quién soy, no lo cantamos, yo sé quién soy en Dios. Bueno, entonces vive conforme a lo que crees que eres en Dios, lo que Él dice que tú y yo somos. Entonces, porque tu origen es divino. Yo suelo enseñar lo mismo en una empresa, que en universidades, en colegios, lo mismo que en una congregación. Tengo el privilegio. Y entonces, suelo decir, sobre todo aquellos que están medio encumbrados en sus niveles de desarrollo intelectual, que bendito Dios, cada quien es libre de pensar cuál es su origen. Yo estoy convencida de que mi origen es divino. ¿Me explico? Si alguien quiere venir del mono o de alguna otra teoría, por mí está bien. Al final, cada quien se comporta según su origen. ¿Cierto? Entonces, si la palabra de Dios, que es Cristo, afirma que tú y yo fuimos concebidos en el corazón de Dios antes, ayer les decía a las mujeres, antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra mamá, entonces comportémonos como personas de origen divino. Más allá de todas las circunstancias, se nos devuelve nuestra dignidad. Entonces, tu dignidad y la mía no lo determina el apellido. Cuando me preguntan, ¿cómo mi apellido? Yo digo, yo soy Aguilar, pero no soy Aguilar de los de Antonio Aguilar. Ya quisieran ellos, ¿verdad? Cuando he tenido la oportunidad de viajar a algunas partes del mundo, cuando llegamos hace años, justo con Gaby, mi Gaby, porque ahí su pastora también se llama Gaby, estuvimos varios días en la ciudad de Valencia. Estábamos allí siendo parte del apoyo de una congregación y el comportamiento social de los españoles en general, pero en particular de los valencianos, es hosco. Así que cuando vi que ellos eran así, dije, ahora en mí toda mi debilidad tiene sentido, porque mis abuelos fueron españoles. Pero suelo decir que fueron de los nietos, al menos, de esos maleantes que vinieron con Colón a la conquista, ¿sabes? O sea, no me puedo sentir precisamente orgullosa. Lo que digo es, más allá de tu apellido, ve que de pronto por cultura, los varones dicen, quiero tener un hijo para que lleve mi apellido. Quiero tener un nieto para que siga con mi apellido. Oh, aquí se perdió el apellido. ¿Qué importa tu apellido? Tú eres un hijo y una hija de Dios. El apellido es irrelevante. Ahora sí, alguien me quiere adoptar, que sea un Slim, ¿verdad? Digo, Dios tiene sus maneras de bendecirnos. Entonces, por otro lado, tu dignidad tampoco te lo da tu cónyuge. Las casaderas, tome atención, y las que estamos solteras. Yo tuve una mamá, un par de padres que amaron mucho al Señor, sirvieron al ministerio de Jesucristo por casi 50 años. Y mi mamá nos reunió a las 4 mujeres, somos 6, 2 varones y 4 mujeres, y desde muy pequeñas nos dijo, miren hijas, el matrimonio es algo con lo que uno se tropieza camino a los sueños que Dios ha plantado. ¿Qué tal? Y yo me la creí y me tropecé con un mexicano. Bendito, porque sí, fue una bendición enorme para mi vida. Pero lo que digo es, sáquese de la cabeza que usted por ser mujer, para que tenga un nivel de dignidad
y respeto tiene que casarse, que el matrimonio es parte del proyecto de Dios para hacer crecer su iglesia. Sí, Señor, pero esa no es tu meta en esta tierra. Es una herramienta para construir los propósitos de Dios, y en los propósitos de Dios tu dignidad será recuperada. Porque no depende si acaso la mujer que elegiste funciona para ti. Sé fiel al Señor, sé una apasionado por Dios, y Dios se encargará del cónyuge que está eventualmente estorbando tu crecimiento. Porque las mujeres tenemos una doble función enorme en la vida de los varones, como cónyuge, como hijo, como amigo, como líder. Y es esto de la influencia a través de la sensualidad, puede ser terriblemente mal. Pero también una mujer de fe puede trastocar para bien la vida de un varón. Así que no es si asiste a tu congregación, muchacho, sino qué tan apasionada es ella por Cristo. Esa debería ser tu pregunta. ¿Quién es Cristo para su entorno, para su corazón? Tampoco lo determina tu código postal, tu dignidad no depende de eso. Nosotros tenemos allá en la laguna, especialmente en Torreón, un área súper exclusiva de casas habitación. Es un área que se llama Las Villas, donde viven los multimillonarios y los futbolistas. Y entonces, sabe que una casa allí le puede costar arriba de 10 millones de pesos mexicanos. Y veo matrimonios súper jóvenes teniendo que pagar mensualidades de 100,000, 150,000 por una casa, para que eso le dé reconocimiento. Híjole, envidiosa, ¿verdad? El punto es que nosotros le damos relevancia o importancia a cosas que Dios no la tienen. Es eso, porque Él es nuestra gloria y Él es el que levanta nuestra cabeza. Lo leímos en un principio. Así que tu código postal es irrelevante. ¿Debiera ser tus logros económicos? Yo sé que el dinero va y viene, aunque se va más que viene, ¿de acuerdo? Pero Dios ha prometido: confía y sé generoso, y yo me encargo de suplir cada una de tus necesidades. A medida que pasa el tiempo, en mi biología, una de las cosas que me doy cuenta es que tengo que pagar más caro todo. Esto de que uno paga el 50% después de los 60, puro invento, ¿de acuerdo? Y entonces llega un momento en que estoy pagando los servicios de médico de gastos médicos mayores, y este año y el año pasado, ahora sí que por cumplir años, me ha llegado muy alto. Y pues yo no tengo patrocinio, ¿de acuerdo? Ningún jabón me patrocina en esta tierra. Y entonces hablé con el Señor: Señor, yo te sirvo. Así que todo lo que tiene que ver conmigo es tu problema. Es tu problema. No me pienso preocupar. Yo me voy a apoyar en tu regazo, y tú sabrás, esos son ángeles, tú sabrás si vas a suplir o no lo que tú creas que es una real necesidad. Y este año, el año pasado, lo hizo el Señor, lo ha hecho siempre, pero son dos ocasiones muy particulares. Hace menos de un mes yo tenía que estar pagando, en estos días primeros de mayo, la renovación del seguro de gastos médicos mayores, y obviamente ha sido un año muy retador para mi fe. Así que le dije una vez más: mira, Señor, yo te he trabajado, y yo suelo decir, he dado consulta de consejería por más de 45 años y nunca he cobrado un centavo. Si hubiese cobrado, estaría viviendo en Dubái, pero como no me gusta Dubái, no cobré. ¿Me explico? Entonces, lo que digo es: Señor, yo lo hago con todo mi corazón. He atendido a una familia, he formado hijos, he estado allí con la
gente en tu iglesia, he construido otras vidas por tu gracia. Entonces es un asunto tuyo, no mío. Así que si no llega para cierto día el dinero, sabré que o me vas a sanar completamente o me vas a sanar. ¿Ve que Dios no nos da mucha opción? Voy a confiar en ti. Y increíblemente le decía yo a mi asistente, quiero que veas, hija, y aprendas. A mi casa tocaron un día anterior de la fecha límite. No sé Dios cómo le hizo. ¿Recuerdan? No sé cómo le vas a hacer, pero tú lo harás. Lo cantamos. Pero del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿cierto? Porque a la hora de que no nos cumple, estamos apurándole al Señor. Me da mucha ternura. Estábamos en un viaje hace años atrás con una amiga mía. Estábamos esperando un autobús. Y luego ella bien aprensiva me dice, oye, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Vamos a orar. Así que oramos. Y de pronto anunciaron de que la salida estaba atrasada. Y entonces ella, así, bien afanada, me dice, oye, tenemos que volver a orar porque esto no me suena como bien. Le digo, pues ora tú. Yo ya oré. Y ya le confié al Señor las cosas. Por favor, relájate. Nosotros oramos no para cambiar los planes de Dios, sino para someternos a ellos, como vengan. ¿Oyó? No es que usted vaya a orar, por más que ore, no le vayamos a torcer la mano a Dios. Por favor, lea el texto bíblico con prudencia y pida sabiduría. No es aquellos anuncios del periódico, repita 9 veces esta oración y entonces el milagrito se le va a hacer. No funciona así. Nosotros estamos delante de Dios abriendo nuestro corazón. Esta es mi necesidad. Si a ti te parece bien, van a salir las cosas. Me decía mi nieto de 7 años, hace 2 domingos atrás, conmemoramos como ministerio los 8 años de la partida del pastor Juan, que fue mi esposo. Y entonces me fui esta mañana a una de nuestras congregaciones con mis 3 nietos que tengo de vecinos. 7, 4 y 2 años y medio. Y entonces el de 7 me dice, abuela, hoy el abuelo cumple 8 años de estar con Jesús. Y me contó toda la historia, ¿verdad? Y me dice al final, abuela, también yo sé que hubo mucha gente que estuvo orando por el abuelo. ¿Por qué es que Dios no lo sanó? Profundo, para un chavo de apenas 7 años. Así que reuní toda mi teología que pude para poder contestar. Y le digo, hijo, te voy a decir esto y quiero que lo guardes en tu corazón. Dios tiene al menos 3 maneras de sanar. Una es algo que llamamos milagro. Cuando nuestro deseo coincide con su plan, le llamamos a eso milagro. La segunda manera es que Dios nos sana a través de la medicina. Ahí cuando te inyectan, cuando te tomas el jarabe, Dios te sana, si a eso le parece bien a Él. Y la tercera, que es la perfecta, es a través de la muerte, cuando Él la envía. Tu abuelo fue sanado a la perfección. Nunca más le va a doler nada, nunca más el cáncer tocará su cuerpo. Y está viviendo de lo más bien. Si vivir no tenemos nosotros, que nos quedamos. ¿Saben? Nuestras circunstancias entonces no debieran determinar qué tan alto nosotros levantamos nuestro rostro, no por el orgullo de quienes somos, sino por la gratitud de saber lo que somos en Dios, más allá de nuestro código postal o nuestros logros económicos, si tenemos o no salud, si hemos logrado algún éxito intelectual, o nuestras creencias, o nuestra cultura. Por eso a mí no me gusta, yo digo que de verdad Dios, por pura equivocación, si es que eso es posible, me permitió nacer en Chile, porque al final esto de la mezcla de acentos me ha servido para abrir puertas donde puedo proclamar a Cristo porque les llama la atención el acento, si sirve para algo. El asunto es que cuando yo voy allá, ellos me preguntan, señora, ¿y usted de dónde es? O sea, como la canción, no soy de aquí, ni soy de allá, sino del más allá, de Caminera.
Entonces, en la consecuencia de esto, ¿cómo es que logramos vivir como hombres y mujeres en un estado permanente de dignidad, de gratitud? Es que nosotros tenemos que decidir qué hacer por nuestras circunstancias. Las circunstancias llegan a nosotros como parte del plan de Dios, como le pasó a Sonia Carson, como le pasó a Esther. Y nosotros podemos enredarnos en medio de nuestras circunstancias negativas y empezar a lamernos nuestras heridas. O nos paramos encima de ellas y entonces podemos utilizar nuestras circunstancias limitadas, pequeñas, tristes, dolorosas, como materia prima para lo que Dios va a hacer. Éxodo capítulo número 4, verso 2, según la traducción lenguaje actual del texto bíblico, hay una frase que me conmueve y dice: entonces Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, contestó Moisés. Me encanta esta parte. ¿Ve? Está este hombre que había sido criado los primeros 40 años entre conocimiento intelectual y ropa vestida de hilos de oro y seda. 40 años más tarde olía a pura chiva y se sentía profundamente inadecuado. Cuando Dios se encuentra con él, seguro que Moisés pensó los primeros 40 años, pues para esto es que yo nací, para ser alguien importante en Egipto, porque nosotros no la creemos. Y yo creo que Dios sonreía y dice: te faltan otros 40 para que entiendas mi plan. Y 40 donde fuera suficientemente ríspido las circunstancias para bajarle los humos, para bajarle sus rayitas y poder llegar a decir: Señor, soy inadecuado, ni siquiera sé hablar. El libro de Hebreos dice que Moisés era una persona impresionantemente brillante con sus palabras, pero cuando estamos metidos con las chivas de la vida, y no me refiero a las chivas de allá de Guadalajara, cuando estamos en medio de las circunstancias malolientes de nuestro dolor, de nuestra pérdida, de las traiciones, creemos que no somos adecuados. Ve que empezamos a agachar la cabeza y nos amargamos, nos aislamos, nos volvemos hostiles, llenos de excusas. Pero Dios le dice, entre otras cuestiones, cuando Él dice: yo no sé hablar, ¿y quién te dijo que tú vas a hablar? Me encanta eso. ¿Quién te dijo que tú vas a hablar? Yo ya tengo lista la persona que va a hablar por ti. Y desde entonces, ¿cierto? Fue Moisés el que originó esto de las barras. Puras barras, puras excusas. Y al final sale con esto: yo no tengo nada para ser el líder que tú esperas. Y Dios le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Y él dice: bueno, tengo un palo, una vara de pastor. Y dice: es todo lo que necesito. Échame al suelo, que el milagro soy yo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Un taller mecánico? ¿Un matrimonio frágil? ¿Una salud debilitada? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tal vez una vida gastada en vicios? ¿Qué tienes en la mano? ¿Un corazón orgulloso de lo que has logrado? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Tú fuiste creado en el corazón de Dios y puesto como Esther, como le dijo: si tú no quieres, le dice el tío, no le entres. Pero te lo habrás perdido, porque Dios usará a alguien más. Y las veces en que me he tenido que detener, familia, porque el dolor en mi vida personal ha sido tan terriblemente profundo que me cuesta respirar, le he dicho al Señor: yo ya no voy a ninguna parte. Ya no quiero avanzar, ya no puedo avanzar. No se me antoja avanzar. Y Dios dice: no se trata de ti, sino de mis planes a lo que te estoy invitando a ser parte. Yo haré el milagro. Tú tiras la vara. Y
suelo decirle a muchas mujeres, ¿usted sabe hacer un buen arroz? Eso es una buena vara. Dios la convertirá en una provisión para muchos pobres, para que usted haga un negocio. Dios no me va a usar a mí con el arroz porque no sé cocinar bien, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Uno tiene que reconocer dónde está su vara. Pero ¿qué tienes en la mano? Tengo dolor solamente, Señor. Tengo tristeza solamente, Señor. Tengo frustración solamente, Señor. Tíralo a mis pies, que yo me voy a encargar de hacer el milagro que tenga que ver con mis planes para lo que fuiste concebido primero en mi corazón. Qué cosa tan bella. Entonces conocemos el resto de la historia de Moisés, cuando un hombre cuyo origen era cuestionable para los mismos egipcios, criado en un palacio, olvidó por completo que había sido salvado de las aguas para un plan mayor. Los años que nos podemos llevar entre el sufrimiento y las pérdidas, los quebrantos una y otra vez nos pueden hacer perder la visión que tu vida y la mía, entonces no se trata de nosotros, sino de un plan maravilloso. Cuando murió quien fue mi esposo, él y yo, lo comentaba algo a las mujeres ayer, habíamos hablado, o con alguien lo conversé, en vida, de que si él partía antes con el Señor, entonces yo llegaba hasta allí. Había sido una compañera y fui una muy comprometida compañera suya, pero no permanecería en el ministerio. Mi dolor y mi tragedia fue tan tremenda porque nosotros fuimos un gran equipo. Fue un ser humano extraordinario, un papá inmejorable y un esposo fiel y comprometido, un apasionado por Cristo sobre todas las cosas, a quien honraré por el resto de la vida. Así que parecía que todo estaba cerrado, todo se había acabado. Pero cuando vi a mi equipo pastoral, bueno, el equipo que él habíamos conformado juntos, pero tan destruido, Dios creyó que yo tenía la vara que podía tirar. Y aunque ni yo misma lo creí porque no lo aceptaba, mi dolor era demasiado grande. Fui más obediente de lo que pensé ser alguna vez. Puede que no entiendas tus circunstancias, no tenemos que comprender a Dios. Yo tenía una frase con mis hijos mientras se los formaba, cuando les daba una orden y quedaban con la cara de mamá, no estoy entendiendo, les decía, usted limítese a obedecer. Y cuando nosotros no entendamos por qué Dios nos está llevando por ese sendero, ¿por qué es que esa persona que yo serví y amé me acaba de traicionar? Entonces Dios dice, si te lo explico no lo vas a entender, tú limítate a obedecer. Que yo de tu dignidad me encargo. Yo te voy a poner en el lugar para el que te diseñé y para el que te planté justo en este tiempo y hora, porque nos podríamos perder del privilegio de ser instrumentos maravillosos de parte del Señor. Así que cuando las circunstancias para Sonia Carson amenazaron con destruirla, Dios, ese encuentro con Dios, la levantó. Y en el libro es maravilloso cuando Ben Carson, en una de sus primeras intervenciones a nivel de cirugía de cerebro en bebés, se paró a unas mesas en Alemania. La mamá estaba intercediendo por él a miles de kilómetros y seguro ella se dio cuenta de que Dios la había levantado y conservado para ese tiempo y hora. No se trataba de su dolor corporal, sino de los planes eternos que Dios tenía con ese hijo y con su otro hijo también. Lo mismo que pasó con Esther. Llegó un momento en que el tío le dice, bueno, te la vas a perder. Y entonces ella dice, y quedó registrado allí en el capítulo número 4, verso 6 del libro de Esther, dice, bueno, voy a hacer esto.
Y si tengo que morir, que muera. De verdad nos va a llevar Dios hasta la orilla. Y tenemos que decidir qué hacer con nuestras circunstancias. Viktor Frankl fue un hombre, un neurólogo, un psiquiatra austriaco de origen judío. Él nació en 1905, murió en 1997. Dejó escrito uno de los mejores libros que tiene que ver con salud mental. Se llama El hombre en busca de sentido. Y en donde relata su terrible tragedia en los campos de concentración nazis. Fue testigo del asesinato de toda su familia. Y vivió en esos campos de concentración, pisando y respirando estiércol humano. Estiércol humano. Pero él se propuso algo, como buen judío. Ellos podrán atrapar mi cuerpo, maltratar mi cuerpo, pero hay una libertad que nadie me va a quitar: la decisión de mi mente de estar atrapado en mis circunstancias o vivir por encima de ellas. Murió de viejecito, dando conferencias de aliento a la humanidad. ¿Qué vas a hacer de tus circunstancias? Y termino con esto. Uno de los grandes capítulos del texto bíblico neotestamentario se registra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4. La mayoría de los lectores de la Biblia lo conocemos. Me gusta pensar en este encuentro. Una mujer con un pasado terrible. Sus circunstancias morales eran pésimas. Era señalada por todos, tanto que no podía ir a recoger agua al pozo fuera de la ciudad de Samaria a la hora en que las damas iban, cuando el sol estaba bajito, sino que tenía que ir a eso del mediodía cuando el sol calaba. Ella era una mujer con una letra escarlata marcada en su frente, avergonzada, relegada. Escuche, nadie la amaba, ni siquiera ella misma, a ella misma. Así que en uno de esos tantos días calurosos, parecidos a los de Mexicali en julio, va una vez más al pozo en solitario. Pero lo que ella no sabía es que desde la eternidad, el mismo creador del universo había preparado una cita romántica con ella. Y allí, en un pozo, en una aldea olvidada del mundo, una mujer despreciada por la sociedad, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, la estaba esperando para decirle que todo podía comenzar de nuevo. E hizo de esa mujer y sus circunstancias, que le quitaron toda su dignidad, la primer misionera de la historia de la Iglesia de Jesucristo en el mundo. Eligió lo menospreciado, ¿cierto? Dios elige a los heridos. Dios elige a los leprosos del alma. Dios elige a los tristes, a los decepcionados, incluso los amargados. Y ese es el día cuando Dios dice: ¡hey! Yo soy tu gloria y yo soy quien levanta tu cabeza. Yo soy todo lo que tu alma necesita. No hay nada fuera de mí, no hay nadie fuera de mí. Y si yo soy, me permites rescatarte justo en este momento. No importa si tienes toda la vida como parte de una congregación o es tu primera vez entre nosotros. La oportunidad es la misma, porque conozco cientos de cristianos que asisten a sus congregaciones, se saben la Biblia de memoria y sus vidas son miserables. Es totalmente contraproducente.
que conoce la Biblia que está amargada. Gente que conoce la Biblia y no ha perdonado. Gente que conoce la Biblia y no se ama a sí mismo. Eso es totalmente contraproducente. Hoy el Señor ha tenido esa cita en el pozo. Y sí parece, ¿no? Por la ubicación de vuestra congregación hasta ahora, a las afueras. Y hoy hay una cita divina aquí. Y Dios diciéndote, no son tus circunstancias, buenas o malas. Si eres soltero, si estás en un matrimonio, si estás en divorcio, si eres un joven o apenas un adolescente, si eres amado por tu familia o no, tú eres la persona que yo más amo. Y yo soy tu gloria y quien levanta tu cabeza. Quiero que por favor inclines tu rostro mientras escuchamos parte de este estribillo. Entrega al Señor aquello que hoy te pareció, hasta hoy te pareció que es demasiada carga para ti y tus circunstancias. Haz esta conversación a través de una plegaria, una oración, por favor. Y ahorita voy a tomarme el privilegio de orar por ti. Amigos y familia, Pablo lo expresó diciendo, ese es el nombre que está por encima de todo nombre. No hay nada más alto, nada más profundo, nada más ancho que el nombre de Jesucristo el Señor. El que invoque el nombre del Señor será salvo no solamente de sus pecados, el término indica también salud, será sanado de su mundo emocional, en este caso, que ha estado herido. ¿Qué es lo que carga que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que ha estado minando tu matrimonio, tus finanzas, tus relaciones como padre, como madre, como hijo, como hija? Deja de esconderte, deja de lamer tus heridas e invoca el nombre que es sobre todo nombre. Quisiera que se pusiera de pie, por favor, la congregación. Y necesito que seas protagonista de tu propia plegaria, ¿de acuerdo? Dile al Señor, puedes levantar tus manos y decir, Señor, aquí estoy, no hay nada que te pueda esconder. No hay una sola cosa que te sea desconocida de mí, dijo el poeta. Antes de que yo despierte, tú ya conoces cuál va a ser mi día. Estás delante de mí, me tienes rodeado por completo y tú conoces mi historia. Dile al Señor, hoy día yo entrego cada una y todas esas circunstancias que hasta ahora me han limitado para cumplir tus propósitos. Ahora abre tu boca y dile, Señor, gracias, porque a través de Cristo no solo he sido perdonado de mi pasado, sino que sigo siendo sanado para que con mi vida yo te dé gloria. Recibo eso, dile, yo recibo esto en el poder del Santo
quiero hacer una segunda plegaria y quiero que me ayude toda la congregación. Dios y Padre, repítalo conmigo por favor. Dios y Padre, en esta hora te doy gracias porque me amas y decido hacerte el dueño absoluto de todo lo que soy y lo que seré. Asumo que lo que hiciste en la cruz fue por mí y que tú, Señor Padre, resucitaste a Cristo de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez en su vida, esta última oración, que pueda levantar su mano y decir, yo hice, eso es la primera vez que usted hace esta oración? Bienvenido a la familia